Hola, hola. Buenas tardes, doctora. Un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Súper bien. ¿Y usted? Todo tranqui. Ya Ya estamos. estamos sobre la hora. La presento un ratito y ya empezamos la reunión. ¿Qué le parece? Vale, súper. Perfecto. Comenzamos entonces. Bienvenidos a todos. Buenas tardes. Hoy tenemos el agrado de tenerle a la doctora Gabriela Moilner con nosotros en una conferencia sobre gliomas. La doctora Gabriela Moilner es egresada médica cirujana de la Universidad Católica de Asunción. Es neurocirujana por el Hospital de Clínicas de la Universidad Nacional de Asunción. Tiene una formación en didáctica universitaria, un máster en neurooncología y un máster en rehabilitación del daño cerebral adquirido. Doctora, una vez más, en nombre de la Liga de Neurocirugía y Neurología, le agradecemos su presencia. El micrófono y la pantalla son todos suyos. Bueno, muchas gracias. ¿Ven ahí mi presentación? Sí, doctora, perfecto. Ok, bueno, yo no sé ver el chat cuando estoy hablando porque amplió la pantalla y no sé si hay forma de ver. Entonces, las preguntas que quieran hacer, no sé si las quieren dejar al final o me pueden interrumpir sin problema, pero hablando, por favor, porque no sé cómo ver de otra forma. Eh, Hoy voy a hablarles de gliomas. Gliomas es un tipo de tumor cerebral, pero voy a aprovechar también como para mostrar un aspecto anatómico desde el punto de vista neuroquirúrgico. Bueno, entonces para que tengan una idea general, a veces uno escucha que alguien tiene un tumor cerebral y asocia que es cáncer. Y hay que entender que un tumor cerebral, así como tal, es súper inespecífico. Hablar de un tumor cerebral es no saber absolutamente nada del tumor. Es como que te digan, ayer le vi a una persona. ¿A qué persona? ¿Era mujer o varón? ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál era su apellido? ¿Era bueno? ¿Era malo? Entonces, básicamente, que una persona tenga un tumor cerebral no nos dice absolutamente nada y hay que saber que hay distintos tipos de tumores cerebrales, así como hay distintos tipos de células dentro de nuestro cerebro, dentro de nuestra cabeza. Tenemos, por ejemplo, el tejido neuroepitelial, que van a dar tumores del tejido neuroepitelial. Tenemos pares craneales, que nos van a dar los gliomas, tenemos meninges, que nos van a dar los meningiomas, tenemos linfomas, tenemos células germinales, que nos van a dar los tumores de células germinales, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de frecuencia, ¿qué es lo más frecuente? Bueno, lo más frecuente arriba es la metástasis, pero si ignoramos las metástasis y nos centramos en los tumores primarios del sistema nervioso central, o sea, los que se originan ahí, tenemos dos que, como verán, ganan en frecuencia, o tres para ser un poquito más justos. Uno es el meningioma, que es el tumor benigno más frecuente, ¿sí? De los primarios. Y después ya vienen los gliomas. Acá dice glioblastoma, porque estamos hablando de un glioma en particular, que es el glioblastoma, que ya vamos a llegar a eso. A lo que voy es que en frecuencia, el tumor que vamos a hablar hoy es el segundo más frecuente de los tumores primarios del sistema nervioso central. Entonces, hasta ahora, ¿cuál es la moraleja? Hablar de un tumor cerebral es súper inespecífico. Dos, la metástasis es la más frecuente. Y tres, después de eso ya tenemos meningiomas y gliomas como tumores primarios. Bueno, nosotros dijimos vamos a hablar de los gliomas y los gliomas entran dentro de los tumores del tejido neuroepitelial. Dentro de los tumores del tejido neuroepitelial vamos a tener todos estos que voy a citar ahora. El astrocitoma, por ejemplo, esto vamos a ir desglosando, pero ya un chiquitito de cada nombre como para que vayan escuchando y asimilando los nombres. Los astrocitomas son lesiones, como ven acá, heterogéneas, que pueden tener una porción sólida y una porción quística. Algunos captan contraste, como se ve en esta resonancia, que es hiperintensa en la zona sólida. También tenemos oligodendrogliomas, es otro tipo de tumor del tejido neuroepitelial, también es un glioma. Son lesiones que generalmente están calcificadas y se ven en personas relativamente de 30 a 40 años y debutan con episodios convulsivos generalmente. Podemos tener también tumores ependimarios, que
son lesiones que aparecen a nivel de las cisternas y tienen ciertas proyecciones. Podemos tener tumores de plexo coroideo como un papiloma, podemos tener tumores en la región pineal que pueden ser mismo de la glándula pineal o también un tumor de la germinal que ya es de otro grupo, y tumores embrionarios como el medulloblastoma, que en este caso es pediátrico porque está en la línea media, generalmente en los adultos se ve en el hemisferio cerebeloso. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que tumores del tejido neuroepitelial es un título grande que nos dice, es un tumor que sale de un tejido del epitelio nervioso, vamos a llamarle de alguna forma. Entre las células del tejido nervioso tenemos astrocitos, oligodendrocitos, células ependimarias, plexo coroide, y cada una de esas células nos puede dar un tumor. Entonces, hay muchísimos tipos de tumores. Ahora, los gliomas en particular, tenemos que hacernos la idea que antes decíamos, bueno, las células gliales tienen un progenitor glial, que, bueno, vamos a retroceder otra vez, ¿qué es una célula glial? En lo que es nuestro cerebro tenemos la neurona, que es la típica célula del sistema nervioso central, y después tenemos las células de soporte, que son las células de la glía. Entonces, ¿cómo se origina esa célula de la glía? Con un progenitor glial que viene de una célula madre neuronal, ¿verdad? Y anteriormente decíamos, bueno, si este progenitor glial da un astrocito y un oligodendrocito, en uno de esos trayectos o en una de esas dos ramas ocurre una mutación con divisiones aceleradas, entonces si se parece al astrocito va a ser un astrocitoma, si se parece al oligodendrocito va a ser un oligodendroglioma, y ahí terminaba nuestra clasificación. O sea que la clasificación era netamente histológica. Sí, mirar al microscopio, ver a qué célula normal se parece, y eso nos hacía ya toda nuestra clasificación. Eso realmente se desechó y se vio que las mutaciones a nivel molecular eran más influyentes que el aspecto en sí de la célula. ¿Cómo podemos comparar eso con la vida normal o la vida diaria para que entiendan? Bueno, el aspecto no importa, lo que importa es lo de adentro, vamos a decir. Entonces, más o menos eso. No me importa a mí si vos te pareces a un astrocito, si te pareces a un oligodendrocito, más bien me importa saber si tenés IDH mutado o no mutado. Si tenés IDH mutado, significa que tenés mejor pronóstico que un IDH no mutado, independientemente si te pareces a un astrocito o a un oligodendrocito, ¿sí? Entonces, antes decíamos, se parece a un astrocito, es un astrocitoma, tiene tal pronóstico y responde a tal tratamiento, o es parece un oligodendrocito, es un oligodendroglioma y tiene tal tratamiento. Ahora eso ignoramos y decimos, ¿tiene tal mutación? Sí tiene. Bueno, entonces suelen responder mejor a la quimioterapia, suelen tener mejor pronóstico, etc. Importa más la clasificación molecular que la clasificación histológica. Bueno, ahora la clasificación histológica, si bien le estamos bajando la caña y decimos que no es lo único, sigue importando, y vamos a tener en grado 1, 2, 3 y 4. El 1 vamos a dejarle de lado, vamos a hablar enseguida, pero empezamos con 2, 3 y 4, en donde vamos a ver que cada grado que aumenta hay más variaciones, o sea que es menos parecido a lo normal. El grado 2, por ejemplo, tenemos un aumento de la celularidad y atipia nuclear, pero no hay mitosis. En el grado 3 ya hay mitosis, y en el grado 4 ya hay proliferación vascular y necrosis. O sea que el grado 4 es el peor de todos, ¿sí? Si nos rememoramos a la torta, esa que vimos de frecuencia, decía meningioma y después decía glioblastoma como los más frecuentes. Y glioblastoma, ahora que ya hablamos de grado 4, es el glioma de grado 4. Entonces, un glioma grado 4 se llama glioblastoma. Bueno, ahora el diagnóstico. ¿Cómo hacemos diagnóstico de los gliomas en general? Primero tenemos que sospechar. Para sospechar que tenemos un tumor cerebral, tenemos que hacer una buena recaudación de datos y después un buen examen físico-neurológico. Me van a disculpar si le escuchan a mis perritos, pero está sonando el timbre. Ya mi marido va a atender, pero mientras tanto ellos enloquecen porque, no sé, creen que ahí van a atacarnos o menos. Entonces, bueno, la clínica de un trastorno neurológico puede ser cefalea, puede ser náuseas, puede ser vómito, puede ser alteración en la visión, puede ser un episodio convulsivo, puede ser una hemiparesia, una monoparesia, una plejía ya instalada, puede ser acúfenos, puede ser una alteración en la marcha, puede ser una alteración en el habla.
Entonces, la clínica es sumamente importante. Es importante lo que refiere el paciente, pero también es importante lo que refiere el familiar que vive o el cuidador del paciente, porque si el paciente tuvo un episodio convulsivo, el paciente no te va a poder decir, yo tuve movimientos tónicos, clónicos del lado izquierdo y después tuve liberación de esfínter. No, porque el paciente muy probablemente perdió el conocimiento, tuvo una alteración del sensorio. Entonces, es el cuidador generalmente o la familia el que aporta más datos cuando la clínica neurológica ya le está alterando un poco al paciente. Después, obviamente, el examen físico sirve muchísimo. A veces los pacientes no son conscientes de su déficit porque reemplazan ciertas cosas para seguir siendo funcionales. Por ejemplo, tengo un paciente que viene y me dice, realmente yo solo tengo dolor de cabeza. No tengo ningún otro trastorno ni ningún otro síntoma. Le hacemos una evaluación neuropsicológica o neurológica y vemos que el paciente, por ejemplo, en el test de nominación, no sabía decir celular, no sabía decir tele, no sabía decir balde. Y vos decís, ¿cómo puede ser que no se dio cuenta? Y le preguntás a la familia y la familia te dice, la verdad, ahora que me decís, él me decía, pásame eso que está ahí o pásame tal cosa, pero no nombraba. Entonces, eso ya es un primer síntoma de un trastorno del habla. Por eso que es muy importante hacer un buen examen físico. ¿Qué pasaba si yo no descubría eso en el examen preoperatorio y después se hacía más evidente? La familia me puede venir a decir, pero doctora, él no tenía nada cuando se operó y ahora tiene un trastorno del habla. Entonces, es importante hacer un buen examen físico antes de la cirugía y documentar todo, como para que uno tenga un buen control preoperatorio y poder hacer de documento legal y también para ver y comparar cómo sale en el postquirúrgico. Una vez que tengamos un síntoma neurológico, el primer estudio que vamos a pedir siempre va a ser una tomografía simple de cráneo. Es lo más rápido, es lo que descarta una urgencia neuroquirúrgica, es lo accesible, está ahí en todos los hospitales. ¿A qué me refiero con que descartar una urgencia? Por ejemplo, si el paciente viene ya con una alteración del sensorio, que es un Glasgow disminuido, tenemos que descartar siempre una ACV, ACV isquémico o hemorrágico, y una hipertensión endocraniana por causa del tumor, ¿verdad? En caso que no sabemos todavía que hay tumor. Obviamente la historia va a ser distinta en una ACV que en un tumor, porque un tumor puede tener una clínica de varios meses o días y una ACV va a tener una clínica de horas o de minutos. Entonces, siempre tenemos que ubicarnos en la historia de cada paciente, pero la tomografía es lo que rápido nos va a decir, acá hay algo, acá no hay nada, o hay algo dudoso que podemos estudiar mejor con tiempo. Pero el diagnóstico, igual estándar, es la resonancia de encéfalo con y sin contraste, y se puede pedir unos complementos que son técnicas especiales como la espectroscopía, la tractografía, la difusión, la perfusión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces acá vemos una resonancia de encéfalo. Esto es un T1 con contraste. Y a simple vista uno puede decir, epa, esta es una resonancia normal, le manda al paciente con un analgésico y chao. Pero realmente esta no es una resonancia normal. Si vemos minuciosamente, hay una hipointensidad acá a nivel de la punta temporal izquierda, y al ver T2 es evidente que hay una hiperintensidad acá, que es el edema o la lesión, ¿verdad? Entonces, siempre, siempre, siempre hay que ver todas las secuencias de una resonancia magnética. No significa que si no hay captación de contraste, no hay nada en la lesión, no hay nada en la resonancia. Siempre ver todas las secuencias, porque si no podemos traernos el diagnóstico y mandar a un paciente con un tumor a su casa. Otro tip que les puedo dar es siempre comparen un lado con otro. Vamos a suponer que yo tengo re poca experiencia en ver resonancias y quiero saber si esto es normal o no es normal, porque yo veo algo acá raro, pero no estoy segura si es patológico. Entonces, bueno, por suerte tenemos dos hemisferios, entonces comparo el derecho con el izquierdo. Acá hay algo en el medio que tiene prolongaciones y un borde más oscuro, que es la diferenciación entre sustancia gris y sustancia blanca, y acá no hay eso. Entonces, este paciente le derivo a alguien que entienda un poco más. Acá se hace mucho más evidente. Esto es también T2, pero sustrajimos acá el PCR, se ve súper bien. Y esta es la perfusión, que es un estudio de resonancia que habla de metabolismo, y se ve que tiene bajo metabolismo esa lesión, entonces probablemente es un glioma de bajo grado. Acá tenemos otra historia, tenemos otra lesión que en T1 con contraste
capta contraste de forma anular. Si hablamos de captación de contraste de forma anular, como expertos tenemos que tener en la mente que es un glioma de alto grado, una metástasis, un absceso, un hematoma en reabsorción o un linfoma. Pero estamos hablando de gliomas, así que vamos a centrarnos en eso. Vemos también en difusión. Difusión decimos si restringe o no restringe a la difusión. Difusión es otra secuencia de resonancia en donde brilla o restringe o es hiperintenso los lugares en donde hay restricción al movimiento de las partículas de agua. ¿Y cuándo hay restricción? Imagínense que una célula se quiere mover, o sea, las moléculas de agua se quieren mover y prácticamente no hay células, se van a mover como si nada, libremente por todos lados. Ahí no hay restricción a la difusión, porque se está moviendo fácil la molécula. Ahora, si está lleno de células tumorales, célula, hay una restricción al movimiento de la molécula, porque no puede moverse, está lleno de células por todos lados. Entonces, cuando hablamos de muchas células, hay restricción a la difusión, y acá tenemos ese ejemplo en un glioma de alto grado. Y acá en la perfusión vemos que el metabolismo está aumentado, se llama zona caliente, es rojo, hablamos también de gliomas de alto grado. Dijimos entonces también que los gliomas de alto grado pueden hacerse un diagnóstico diferencial con las metástasis. ¿Y cómo diferencia un glioma a una metástasis? Y una de las herramientas que tenemos es la espectroscopía. La espectroscopía es marcar un voxel en una zona determinada de mi resonancia y ver qué metabolito está aumentado. Por ejemplo, un aumento de lípidos me habla de absceso, un aumento de colina me habla de división celular acelerada, un aumento de alanina me habla de un posible meningioma. Si yo pongo en el centro de mi tumor, ¿sí? Este voxel, me va a salir un aumento de colina, tanto en un glioma de alto grado como una metástasis. ¿Por qué? Porque hay mucha división celular, porque es un tumor maligno. Si yo quiero diferenciar glioma de metástasis, tengo que ver el tejido peritumoral, porque los gliomas son tumores difusos, salvo el glioma grado 1, el 2, el 3 y el 4 siempre son difusos e infiltrantes. ¿Qué significa eso? Que se vio que hay células tumorales más allá del límite de la lesión tumoral. Entonces, si yo pongo fuera del tumor, como está acá, y tengo un aumento de colina, es más probable que sea un glioma de alto grado que una metástasis. ¿Por qué de vuelta? Porque las metástasis son lesiones localizadas que fuera del tumor no hay célula tumoral. Y los gliomas son lesiones difusas e infiltrantes que en el tejido peritumoral hay células tumorales. Por eso también un glioma difuso, que es de grado 2 para arriba, nunca podemos hablar de resección completa, ¿sí? O de curación. ¿Por qué? Porque si una célula quedó, esta célula va a recibir. Por eso siempre hay que controlar al paciente. Y si quiero hablar de una resección completa porque quité todo el tumor que se veía, hablo de resección completa macroscópicamente, porque microscópicamente siempre va a haber una célula más allá del tumor. Y ahí vemos en la espectroscopía nuestro pico de colina. Entonces, ahora sí vamos a hablar del grado 1 que yo les dije después vemos. El astrocitoma pilocítico es un ejemplo de grado 1. Los tumores de grado 1 se diferencian de los otros porque son focales y sí se limitan hasta el límite tumoral y no son difusos e infiltrantes. No tienen prolongaciones al cerebro sano. Generalmente se da en niños y adultos jóvenes, estamos hablando del pilocítico. Como dije, son bien delimitados, crecen lentamente, no suelen progresar a un grado mayor, o sea que el 1 no suele volverse 2. Ahora, el 2 sí se vuelve 3 y el 3 sí se vuelve 4. Tiene baja tendencia a la producción, acabo de decir, y afecta con más frecuencia cerebelo, tronco, tercer ventrículo y nervio óptico. La cirugía en estos casos puede resultar curativa, así como también en el astrocitoma subependimario de células gigantes, que es este de acá, que se ve una lesión intraventricular que suele asociarse a esclerosis tuberosa. Este tipo de lesiones puede dar hidrocefalia, así que hay que tenerle mucho respeto, porque pueden tapar el foramen de Monro y hacer una dilatación ventricular con un cuadro de hipertensión endocrinal.
Grado 2 para arriba ya son difusos e infiltrantes. O sea que no vamos a hablar de curación, vamos a hablar de que salió todo bien y que tenemos que controlar al paciente a largo plazo. El grado 2, acuérdense, puede progresar y puede recidivar. Progresar es volverse un grado 3 o un grado 4 y recidivar es yo quité todo entre comillas y volvió. Son infiltrativos, como dije, son bien diferenciados, significa que se parecen todavía a la célula que le dio origen y no tienen mitosis, necrosis ni proliferación vascular, que como vimos ya hay grado 3 y grado 4. El problema es que tienen tendencia a la recurrencia y a la progresión. Acá, bueno, acá vamos a aprender dos cosas, un poco de glioma y un poco de imaginación. Cuando ustedes ven esta resonancia, de vuelta puede parecer bastante normal a los ojos de una persona con poca experiencia, pero se ve que es hipointenso, ¿sí? En T1 con contraste. ¿No me di cuenta de eso? Bueno, hay que comparar con el otro lado. Dijimos, por suerte, tenemos dos hemisferios, así que vamos a hacer copiatini un lado con el otro. Este lado definitivamente no es igual a este, porque este tiene una marca acá bastante importante, que en T2 es evidente y se vuelve muy hiperintenso. Probablemente esto sea un glioma de bajo grado, no capta contraste y está en una zona que es la zona de presentación, zona elocuente se llama, es una zona que tiene una función muy importante, como por ejemplo la del habla o un poco más profunda ya la parte motora porque está cerca de la cápsula interna. Entonces cuando yo veo esta lesión, si yo no entiendo nada de anatomía, voy a decir, bueno, genial, vamos, cirugía, exéresis total. Pero ¿qué pasa? Tengo que imaginarme qué es esta región en el atlas, qué aprendí que esa región me daba, qué función me daba y qué tan secuelado le voy a dejar al paciente si quito todo eso. Entonces, siempre ver un paciente, ver la resonancia, superponer con un atlas mental que tenemos que tener. El atlas mental viene acompañado de un texto explicativo de qué función tiene cada zona y después ver qué le podemos ofrecer como para dañarle lo menos posible. Entonces, si ven el atlas, esta es una región súper importante en donde tenemos el opérculo frontal, que saben que Broca está ahí, ¿sí? En la zona del habla, sobre todo del lado izquierdo, y que es un poco más profundo, ya tenemos la cápsula interna que tiene una función motora súper importante. Entonces, este tumor realmente está en una zona muy elocuente y si queremos ofrecerle lo mejor a la paciente, tenemos que hacer un mapeo intraoperatorio. El mapeo intraoperatorio es o hacerle la cirugía, la craneotomía normal, pero una vez que vamos a trabajar sobre el tumor, despertarle al paciente y ir haciendo una estimulación cortical que produce un daño transitorio en la zona que estimulamos. Entonces es como que vamos a probar qué pasa si sacamos. Estimulo, bloqueo esa zona y veo si el paciente hace o no hace un déficit. Si el paciente hace un déficit al bloquear esa zona, significa que esa zona es una región importante para la función que yo estoy evaluando. O sea, si el paciente estaba contando 1, 2, 3, yo estimulo y deja de contar, yo produzco un bloqueo del habla, una fase o lo que fuese, significa que esa zona es importante para el habla, para el conteo, por ejemplo, o para la nominación, entonces marco y entro al tumor por otro lado. Para hacer ese tipo de cirugías realmente se trabaja mucho con la paciente. Hay que hacer un test neuropsicológico bastante extenso, que dura más o menos 2 o 3 horas. No siempre se puede hacer todo de una. Hay que ver qué funciones ya tiene comprometida, cuáles todavía no tiene comprometida, ver si va a colaborar, saber que va a tener el cráneo abierto y el cerebro expuesto y estar despierta y colaborando. No podemos exponerle a eso a un paciente que sufre de ansiedad, que va a empezar a tratar de tocarse, levantarse, etcétera, porque puede ser trágico. Y después de eso, se le programa y como ven acá por ejemplo está haciendo un ejercicio de nominación y el PIP que van a escuchar de fondo es el estimulador cortical. Esta persona Juega. Esta persona. Con usted. Esta persona. Pinta. Y bueno, y así si en algún momento dice la acción distinta a la que está viendo o deja de hablar o reemplaza una sílaba con otra, nos está mostrando que nuestro circuito que estamos tocando
está teniendo algún problema. Y así vemos una corteza que aparentemente era normal, no se veía la lesión a través de la corteza cerebral, significa que había corteza sana y abajo tumor. Entonces yo como cirujana me puedo preguntar, ¿entro por acá, entro por acá, entro por acá o por dónde entro? Y para entrar por la mejor zona hicimos el mapeo y nos mostró que en estas zonas que están marcadas, si yo hacía una corticotomía, la paciente iba a tener un déficit. Entonces entramos por acá y desde acá nos fuimos hacia los lados laterales, respetando esa zona cortical. Y esta es la paciente en el postoperatorio. A veces no se puede hacer una exéresis completa, ya que la paciente muestra déficit en el intraoperatorio. Y bueno, eso es parte de las que uno toma con el paciente, de respetar las zonas que le generarían un déficit importante. Entonces después se hace quimio y radio. Esta es otro caso, se ve en una resonancia en T2, una región bien hiperintensa a nivel temporal del lado derecho, y a lo que en la tomografía, una zona bien hipodensa. Esta paciente me llegó como un probable absceso, no se sabía bien qué era, nos pareció tumor y decidimos hacer una exéresis. ¿Qué quiero mostrar con esto? Que también del lado derecho tenemos funciones. A veces hay como un prejuicio de que siempre el habla nomás está del lado izquierdo y solo hay que cuidar el lado izquierdo. Pero el lado derecho tiene también funciones que nos hacen ser quienes somos y que nos puede, en caso de hacer una resección muy agresiva, traer problemas en nuestro día a día. Por ejemplo, la empatía, la interpretación de chistes o metáforas, o ciertas cosas como el tono de la voz, la prosodia, todo eso está del lado derecho. Y parece una pavada, pero realmente si vos no entendés una ironía, no tenés empatía, no entendés los chistes, los gestos, los tonos, no es muy compatible con el día a día y con la vida laboral. Entonces se hacen una serie de ejercicios distintos en el prequirúrgico y también se puede hacer awake como para tratar de preservar esas funciones. Acá se ve la incisión que utilizamos y acá está la paciente. Esto no es ningún tipo de ejercicio durante la cirugía en paciente despierto, pero lo que les quería mostrar es el grado de conciencia que tienen. Están perfectos durante la cirugía por más que vos estés tocando el cerebro. Hay momentos en que vas a hacer ejercicios y el paciente tiene que colaborar, y hay momentos en que no hace falta evaluar nada, entonces vos estás operando y el paciente está tranquilo, como van a ver acá. Bueno, en este caso ella está cantando una música religiosa porque era lo que le daba paz, lo que le transmitía. Es brasilera, por eso tenía, o sea, habla portugués, por eso tenía ese tono, y acá está súper enluqueada ya en su postoperatorio. Bueno, tenemos otros tipos de gliomas dentro de los astrocitomas, como el xantoastrocitoma pleomórfico, que es grado 2. Es una variante del pilocítico, que era grado 1, se ve también en pacientes jóvenes y generalmente debuta con convulsiones. El problema de esto, como ya dijimos, los grado 2, es que pueden progresar o pueden recidivar. Acá vemos, por ejemplo, otra resonancia, una lesión bien heterogénea, con una porción que capta contraste y una porción sólida, una porción quística, perdón, la porción sólida es la que capta contraste y una porción quística alrededor. Era una paciente joven, estudiante de Derecho, ahora ya de ser abogada. También le hicimos una cirugía despierta, porque como vieron es una zona bastante elocuente, y acá van a ver uno de los ejercicios, estaba completando frases. Los ejercicios que hacemos siempre van a variar de acuerdo a la localización, porque cada localización tiene una función determinada. Para protegernos de la lluvia usamos, para comprar las medicinas vamos a la... Bueno, y después, durante la cirugía volvemos a hacer esa clase de ejercicios. Ahí ven la incisión, muy coqueta, ella nos pidió que respetemos su pelo, así que está lleno de trenzas. Hicimos ecografía intraoperatoria sobre el parénquima cerebral para guiar la corticotomía. Y ahí ven la exéresis tumoral, el lecho operatorio, que eso después se rellena de líquido. Acá recolocamos el flap óseo. Estas son unas mini placas con tornillos que se usan para fijar. Y acá ven la paciente en su primer día postoperatorio y ya en su control después de la cirugía.
Tenemos los anaplásicos o grado 3, que ya son pobremente diferenciados porque ya no se parecen tanto a la célula que le dio origen. Se ve que tienen atipia nuclear y mitosis. Estos progresan rápidamente a glioblastoma, que era el grado 4. Y ahora nos mudamos de familia, nos vamos a los oligodendrogliomas, que, como dijimos en la clasificación histológica, se ve que son parecidos a los oligodendrocitos, pero que molecularmente ya tienen otras características que le hacen, que le clasifican de forma más específica. Entonces tenemos también grado 2, que son tumores infiltrantes de células bien diferenciadas, se aparecen generalmente a la cuarta, quinta década, son lesiones que generalmente están calcificadas y que dan convulsiones. Pueden recidivar o pueden progresar. Acá vemos una lesión a nivel frontoparietal, más frontal del lado derecho. La paciente tenía un déficit motor, entonces siempre antes de quitar un tumor o de programar una cirugía, vean en qué región anatómica está y qué déficit puede causar empeorar nuestra cirugía. Si nos imaginamos el cerebro, vamos a ver que esta lesión coincide justo con el giro precentral. El giro precentral es el giro que está por delante del surco central y es la corteza motora primaria. Y ahí tenemos que imaginar nuestro músculo que va a explicar el déficit motor que la paciente tenía en el miembro superior. También hicimos awake, esta más que nada por una cuestión motora, porque no tenemos para hacer neuromonitoreo intraoperatorio de la parte motora, entonces la forma más segura era hacer un ejercicio de movilización del miembro superior y marcamos 2 zonas que le producían un déficit y hicimos la exéresis entre esas zonas. Como ustedes ven, el cerebro no siempre viene con una marcación de hola, acá está el tumor. Hay que ver signos indirectos, hay que conocer anatomía y se cuenta también con una ecografía intraoperatoria que podemos hacer como método auxiliar. Acá, por ejemplo, si nosotros nos imaginamos un cerebro normal, tenemos que entender que esta es la parte posterior de nuestra fisura silviana. Esto es frontal, esto es temporal. Las craniotomías no siempre van a ser amplias y dejarnos ver todos los giros y los surcos como para ubicarnos. A veces tenemos craniotomías muy chiquitas, así que con más razón hay que conocer anatomía. Si vemos 3 giros horizontales que están por debajo de una fisura, sabemos que es el temporal, no hay otra. Pero acá, si miramos bien, vemos que el giro temporal superior está ancho y el giro temporal superior generalmente es chico, es angosto, como ven acá. El temporal superior es mucho más fino que el temporal medio. Y acá eso está invertido, probablemente el tumor estaba ahí y por eso estaba engrosado. Eso es un signo indirecto de que hay tumor por debajo de la corteza sana. Acá está el lecho operatorio post-resección. Acá, sin embargo, el tumor ya está aflorando la corteza, entonces obviamente es mucho más fácil porque ya empezamos por ahí. Acá está el postoperatorio. Esta es la vena silviana, así que es fácil también ubicarse porque tenía una vena muy prominente. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales de los gliomas? Y tenemos cualquier tumor realmente. Cualquier tumor puede parecer un glioma, pero acá les puse un ejemplo, estos son meningiomas, no parecen gliomas, pero al ojo gordo es un proceso expansivo y uno puede creer que esto, por ejemplo, está dentro del cerebro. Sabemos que los meningiomas son lesiones extraaxiales y los gliomas son intraaxiales. O sea que el glioma está dentro mismo del cerebro y los meningiomas comprimen el cerebro, pero no están dentro como tal. Este, por ejemplo, es un meningioma del ala esfenoidal y parecería que está dentro del cerebro, pero realmente crece de la dura madre, o sea, está pegada a la dura madre del ala esfenoidal y le está comprimiendo y desplazando al cerebro tanto el frontal como el temporal. Acá también es un meningioma adherido a la dura madre de la convexidad que está desplazando a nuestro frontal acá en esta zona y esto es un meningioma de la región celar. Siempre, como dijimos, nos imaginamos nuestro cerebrito para entender dónde estamos. Acá justo nos salió la resonancia, pero era una lesión frontal, un meningioma chico.
Acá se ve la diferencia entre meningioma y glioma, es que hay un plano bien delimitado y que suele estar adherido a la dura madre. No es como ese tumor que afloraba y que estaba saliendo del parénquima y que no tenía un límite claro entre hasta dónde es tumor y desde dónde es cerebro. Acá tenemos también, este era un hemisferio izquierdo, acá el derecho solo como para que se imaginen, y el tumor con límites bien delimitados, también meningioma. Y ven cómo el meningioma sale entero, sale como una pelota, que tiene su cápsula que le separa del cerebro sano. El glioma generalmente no tiene eso. Y otro diagnóstico diferencial, esto es una ACV, obviamente es muy distinto a un glioma, pero los gliomas, sobre todo los gliomas de alto grado, pueden sangrar y ahí cuando ya vemos la sangre decimos, ¿esto qué es? ¿Una ACV normal o es un tumor con un evento hemorrágico? Y ahí el edema ayuda mucho. Los tumores tienen edema en dedo de guante. Significa que va a haber edema hacia acá, hacia allá, hacia allá, hacia allá, hacia allá. Y los hematomas generalmente tienen un edema más circunscripto nomás, ¿sí? Como que sigue la forma de la lesión, no que se extienda así como dedo. Y después que como signo indirecto podemos tener distintas densidades del sangrado. Acá también una CB y bueno, esos serían los diagnósticos diferenciales. Tumores de otro tipo, metástasis, por ejemplo, o otros tumores intraaxiales y accidentes cerebrovasculares. Los gliomas, entonces, en general se operan. La cirugía es diagnóstica y terapéutica, o sea que nos confirman que es un glioma, nos dice qué grado es, su clasificación molecular, etcétera. Y también eso le da el tratamiento al paciente, la cirugía. ¿Por qué? Porque disminuye la hipertensión endocraniana, evita que progrese a un grado mayor y le deja al cerebro recuperar un poquito su espacio. En tumores en zonas elocuentes a veces podemos hacer solo una biopsia cuando ya es demasiado elocuente, tipo el tronco, y no una exéresis completa, pero eso ya sería la excepción y va a depender de cada caso. Y el tratamiento postquirúrgico va a depender del grado. Si era un grado 1, con la cirugía dijimos es curativo. Si es un grado 2, se controla y se ve si es que vuelve a crecer o si quedó mucho, y en base a eso se decide. Pero grado 3 y grado 4 siempre van quimio y radioterapia. Siempre hay que hacer un control neurológico y de imagen cada 4 a 6 meses. Acuérdense que a partir del grado 2 en adelante nunca hablamos de curación ni de resección completa. Y si es que vuelve a crecer, o sea, si hay recidiva, hay que ver si se vuelve a operar, si se hace quimio o radio de vuelta. Eso ya va a depender de lo que cada paciente quiera o de lo que cada familia junto con el médico decida. El pronóstico es muy variable. Va a depender de los grados, ¿sí? Pero el glioblastoma, que es el grado 4, generalmente no suele pasar 2 años. Como ven, la sobrevida a 10 años es nula. Y como mucho se le suele decir que al paciente que tiene un pronóstico de 2 años cuando se hace el diagnóstico. Y bueno, básicamente eso, primum non nocere, que siempre se acuerden de eso. Primero que nada, no hacer daño, nunca plantear un tratamiento que no le va a dar un beneficio al paciente. Y en lo que es onco en general y glioma en particular, curar a veces, aliviar a menudo, pero consolar siempre. El paciente con un glioma es generalmente un paciente que va a volver. No es que le curaste y se va y no le vas a ver más, generalmente va a volver muchas veces y la última vez que vuelve va a volver mal probablemente. Entonces hay que saber hasta cuándo se lucha y desde cuándo se contiene nada más al paciente y su familia. Y bueno, siempre hay melancolía en las últimas 2 diapositivas. Esta es mi última cirugía embarazada, ya estaba ya de 35 semanas creo, feroz con la panza y justo fue una cirugía awake. Acá están las 2 neuropsicólogas trabajando conmigo, y acá mi gordita, y acá en las redes por si me quieran arrobar, si les gustó una foto, tienen una pregunta, etcétera. Y eso es todo. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias una vez más en nombre de la Liga de Neurocirugía y Neurología. Y ahora vamos a dejar un pequeño espacio por si alguien tiene alguna pregunta o algo por el estilo. Perfecto. De nada.
alguien tiene alguna pregunta, no tengan vergüenza, pregunte lo que quiera. No hay preguntas, parece. Bueno, ¿les parece que les deje si es que nadie tiene ninguna pregunta? Sí, doctora, no hay problema. Dejamos acá entonces. Muchísimas gracias. Dale, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Saludos para Lari. Gracias.